Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la práctica del URBEX, lo que es el acrónimo de exploración urbana, pero practicado como forma de turismo o como herramienta de investigación, por ejemplo, histórica. Entonces se trata más de que de una simple exploración de ruinas, que es a lo que la mayoría de la gente cree de que se trata esto, o de una simple expresión artística. Aunque es verdad que el urbex lo practica gente con intereses artísticos, principalmente en materia de fotografía, que buscan vender imágenes incluso exclusivas en distintos fondos de imágenes que existen por Internet, en los que se pagan imágenes exclusivas. La realidad es que existe incluso una industria turística girando en torno a la exploración de lo que algunos consideran ruinas, en torno a lo que es la práctica del urbex. Y también existen investigaciones serias, concretamente de historiadores, que han logrado sacar material de ciertos periodos de la historia mediante la práctica de este tipo de actividad. Ahora bien, para los que no lo saben, ¿qué es el urbex? El urbex viene a ser la exploración de lugares que normalmente están en desuso o que son de acceso restringido con distintas motivaciones, vamos a decirlo así. A veces son artísticas, es decir, con la intención de obtener imágenes fotográficas, en ocasiones de tipo teatralizadas, con personas vestidas de época o de determinada manera. A veces es con inquietudes históricas, es decir, que el lugar pertenece a determinado periodo de la historia y por eso la persona que tiene esa inquietud decide explorarlo. Y después existe la simple práctica de aventura. Es decir, hacer lugares que normalmente suelen estar abandonados o que su exploración suele conllevar un riesgo físico y en ocasiones a veces hasta legal, dependiendo del país en el que se esté hablando, pues existen personas que tienen esa motivación, ¿no? La motivación de la aventura en el momento de hacerlo. Es decir, existen diversas motivaciones para la práctica del urbex con fines turísticos o sencillamente como con fines de investigación académica, de investigación histórica. En ese sentido, para demostrarlo, voy a mencionar algunos ejemplos prácticos, como es, por ejemplo, el caso de historiadores franceses que han investigado un periodo concreto de la historia de la Alemania, es decir, de la época en la que existían dos Alemanias, durante la época del muro de Berlín, en la que existió una Alemania oriental, una Alemania comunista, y una Alemania democrática. Hoy en día las dos están unidas, forman parte de la República Federal Alemana, pero hasta 1989 el país estuvo dividido en dos bloques. Y concretamente, ese periodo de la historia, en la parte oriental, que acabó siendo asimilada por la occidental hasta crear la Alemania actual, existen una serie de instalaciones abandonadas en materia de fábricas, antiguas oficinas, de cuerpos de seguridad o instalaciones militares que son objeto de práctica del urbex, no solamente por jóvenes aventureros, sino también, en este caso, por algún historiador, concretamente francés, que investigó esa parte de la historia de Alemania, realizando la práctica del urbex, es decir, yéndose a ruinas, a lugares abandonados, no necesariamente estaban en ruinas, sino que estaban en estado de abandono, hizo la exploración, investigó en archivos de la zona sobre la instalación y el lugar, y en base a eso ha logrado sacar no solamente material histórico del periodo concreto del que estamos hablando, sino incluso ha hecho una obra en la que detalla cómo el urbex puede ser utilizado como herramienta de investigación histórica, como si fuera una especie de arqueología, que en ocasiones es, digamos, una arqueología aficionada, que en el caso de ser un profesional, como era el caso del historiador,
pues bueno, se puede convertir en una herramienta útil de investigación de periodos de la historia. Y ahora bien, en materia de turismo, aunque normalmente en países hispanos, que es donde me están viendo posiblemente, no suele ser habitual la práctica del urbex como turismo de una manera organizada, sino que suele ser algo más bien improvisado, algo que más bien es iniciativa individual de personas que tienen inquietud de conocer de determinado lugar abandonado o determinada instalación de acceso restringido y van por su cuenta y riesgo a explorarla con distintas finalidades, que suelen ser, como decimos antes, finalidades de curiosidad histórica o finalidades de realización artística, como puede ser la toma de imágenes y fotografías. Sin embargo, en países como el Japón, en Croacia y en algunos más de Europa del Este, incluso en Ucrania, antes de la guerra que hay en la actualidad con Rusia, para la época en la que estamos haciendo este vídeo, se existe, y en el caso de Ucrania existían agencias de viajes especializadas en guiar a personas a este tipo de instalaciones en estado de abandono o de acceso restringido mediante el pago de cierto dinero. Es decir, había un turismo organizado, en el caso de Ucrania, en el que había una agencia especializada que llegaba a llevarte a instalaciones como el cosmódromo de Baikonur, que se encuentra en Asia Central, en una de las antiguas repúblicas soviéticas, y concretamente yéndonos un poco más a lo legal, ¿no? Ya que una intrusión en el cosmódromo en principio legal no es, pero es algo que se ha hecho. En Japón existen desde los años 80 una serie de instalaciones abandonadas, ¿no? Antiguas empresas que existieron en su momento, pero con la globalización entraron en estado de abandono, antiguos hoteles, antiguas fábricas, antiguas minas, que se han convertido en destino turístico para muchas personas. Y es algo que, en ese sentido, algunas agencias de viajes han sabido explotar y conducen personas, grupos organizados, a este tipo de lugares, ¿no? Lugares que normalmente suelen estar abandonados. Ahora bien, en materia de la práctica del urbex, ¿cuáles son los consejos que se pueden dar en este sentido? Bueno, normalmente lo mejor para hacer esto es investigar un poco antes el lugar, es lo que se suele hacer, ¿no? Investigas un poco el lugar, a ver cuál es la historia que tiene detrás, qué tipo de lugar fue o es en ese momento, si el acceso es restringido o no, si es legal, no lo es. Y una vez que tienes toda esa información de antemano, normalmente lo que suele hacer el practicante de Urbex es una pequeña exploración previa del lugar para ver cómo está, ¿no? En ocasiones se apoya en herramientas como Google Maps, en herramientas que son de imágenes por satélite, para tener un poco de información previa. Y también es muy importante determinar si el lugar se encuentra dentro de una ciudad o en el campo. ¿Sí? También existen abandonos importantes en los que se practica urbex en el campo. En lo que, bueno, en ese sentido, ya la consideración de urbex o los gustos que pueda tener la persona llegan a ser muy diferentes, ya que muchos son muy amantes de encontrar lugares abandonados que se encuentren casi completamente intactos, en los que incluso se encuentra a veces mobiliario de época, publicaciones, libros de la época, y eso suele ser, a medida que va pasando el tiempo, difícil de conseguir, ya que es muy raro que un abandono permanezca así en el tiempo. Normalmente, cuanto más tiempo pasa, hay mayor riesgo de que el lugar acabe desapareciendo o se acabe modificando. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, la estación de tren de Canfranc. Es una estación de tren que tiene tiene una historia muy rica, una historia en la que incluso se realizó espionaje durante la Segunda Guerra Mundial y que estuvo abandonada un tiempo, pero que en la actualidad está siendo modificada ya para ser convertida en un hotel de alta categoría y reactivar un poco la ruta y el turismo en esa zona.
que ya se practicaba precisamente en esas épocas, en época de la Segunda Guerra Mundial, en la que hubo espionaje de los alemanes, de los aliados y de, bueno, el propio régimen franquista, entre otras curiosidades, ¿no? Pues bien, una vez que se realiza esta exploración, se determina si es en el campo o es en la ciudad, es cuando nuevamente se procede a realizar una intrusión que no necesariamente viene a ser legal. En ocasiones, todo lo que sea rompimiento de, bueno, de cerraduras, eh, o intentar colarse por alguna puerta o ventana que se encuentre deteriorada, eso normalmente se suele considerar una intrusión ilegal. En caso de que sea la persona descubierta, suele ser perseguida. No necesariamente se llega a este tipo de situaciones, normalmente en las zonas en las que este es un turismo organizado. Esto no suele ser así, salvo el caso de Baikonur, que eso es un caso muy particular, en el caso en que una agencia de viajes ucraniana, que existió antes de la guerra de Ucrania, llevaba grupos organizados, previo pago, en grupos reducidos normalmente, hasta la zona del cosmódromo de Baikonur, que esto en ese sentido es un caso muy particular, en el que incluso, bueno, se realizaba algún tipo de soborno, no era algo que se hiciera completamente con desconocimiento de los militares de Kazajistán, que es el país donde se encuentra este lugar, pero esto no suele ser lo habitual. Normalmente suelen ser lugares en los que se trata de un periodo histórico concreto, en el que incluso han estado personajes importantes de la historia del lugar, del país en el que se encuentra este sitio, empresarios, a veces sencillamente son familias más comunes, personas más comunes las que han estado en el lugar, pero sirve como un ejercicio de práctica de investigación histórica, a veces este tipo de exploraciones. Y en el caso de ser turismo organizado, pues se suele realizar de una manera contextualizada, organizada, como puede ser, por ejemplo, la isla de lo que se llama la isla del acorazado en Japón, que es una antigua mina en la que incluso llegó a estar muy habitada de personas y que se fue abandonando con el tiempo. Una vez que la mina se cerró ya hacia finales de los años, no me recuerdo si era entre 1960 y 1980, que empezó el abandono del lugar en el que existió una mina, concretamente, que operó alrededor de unos 100 años y que es quizás uno de los destinos turísticos en materia de urbex más sonados y de los más populares que puedes encontrar información incluso por internet. Entonces, ¿cuál es la conclusión que queremos sacar con esta charla ahora mismo? Que sencillamente la práctica del urbex como turismo existe, está documentada, se puede encontrar. Es verdad que no es una práctica mayoritaria, pero de la que incluso existe una serie concreta de Netflix que se llama Dark Tourist, que la realiza un famoso periodista neozelandés, que es el protagonista de este lugar, que normalmente, bueno, acaba visitando diversos lugares alrededor del mundo relacionados con desastres, suelen estar relacionados con historia negra, ¿no? Con sucesos o tragedias que han ocurrido en el lugar, como fue, bueno, el caso de Chernobyl, que era uno de los destinos turísticos en materia de urbex, de turismo oscuro, más visitados que existía antes de la guerra de Ucrania. También llega a hablar de los destinos turísticos de Japón, entre otros, y que sin duda es una serie muy recomendable de ver si estás interesado en este tipo de turismo, si te interesa este tipo de cosas. Y que sepas que, bueno, que sencillamente la práctica turística en materia de urbes existe, está relativamente documentada y aunque es poco común en el mundo hispano, pues es perfectamente aplicable. De hecho, se aplica. Existen visitas a lugares que incluso son de acceso prohibido, como las catacumbas de París, en las que incluso hay personas que se dedican a guiar a otros a través de estas instalaciones. El acceso está prohibido por las autoridades, eso que se sepa. En caso de que atrapen a la persona allí dentro, pues le ponen una buena multa, entre otras cosas. Y es un lugar en el que cada año
llegan a morir personas explorando este lugar, ya que como decimos es un lugar, son lugares en los que existe un riesgo físico real en ocasiones, aparte del riesgo legal, ¿no? Es decir, que se trata de un tipo de turismo que no es adecuado o no es algo que busque todo perfil, ¿no? No es el típico viaje cómodo en el que la persona busca, digamos, todo tipo de facilidades y comodidades. El típico viaje clásico turístico. No es eso el tipo de turismo del que estamos hablando. Es un turismo poco convencional, pero que sin embargo lo tenemos. Está allí. Ahora bien, ¿qué debe tener en cuenta una persona que quiere llegar a hacer una visita a un destino de Urbex? Aparte de recopilar información, es, digamos, estar en una relativa forma física, ¿no? Es decir, las personas que tengan tendencia al sedentarismo no suelen ir a este tipo de lugares, pero sin embargo, el tener una condición física lo suficientemente buena para moverse por lugares que no siempre están en buen estado es importante. Y sobre todo hay un aspecto que es el que la mayoría olvida, que hay que ver no solamente la entrada al lugar, sino también la salida. Y en ese sentido, pues ya han existido accidentes famosos de personas que no han tenido esa previsión, porque bueno, ven que es a lo mejor factible saltar la muralla y entrar al lugar, pero no se dan cuenta que después en el otro lado, a lo mejor la altura es demasiado elevada y ya no pueden salir, se quedan atrapados. En ese sentido han ocurrido accidentes lamentables en los que, bueno, ha habido personas que han perdido la vida, como un ejemplo, el metro de Moscú, en el que existió una intrusión de este tipo, en el que una persona, pues, se metió en una zona prohibida, forzando incluso una puerta. La puerta, por lo visto, se cerró por accidente y ya no fue capaz de volverla a abrir, quedando atrapado allí dentro y se le encontró después, con el tiempo, dentro de los sucesos lamentables que pueden ocurrir pues con este tipo de prácticas, ¿no? Bien, prever la entrada, prever la salida y tener una pequeña preparación en materia de mochilas, ¿no? En materia de agua, llevar al menos una pequeña mochila con agua, incluso con un pequeño suministro médico en caso de que ocurriera un accidente. Y bueno, en caso de ser un lugar en el que el turismo es organizado, que se llevan grupos, esto es algo que normalmente ya tienen previsto los guías o la compañía del tour operador que se dedica a llevar personas a estos lugares, ya que estamos hablando de una actividad que en ese caso viene a ser legal, como el caso del Japón. Sin embargo, la práctica del turismo urbex hay que tener en cuenta que no es posible en materia de turismo organizado, o sea, ser llevada a cabo por un tour operador en todo país, ya que como decimos, hay lugares donde el urbex, incluso la práctica de urbex es ilegal, así que por lo tanto, en un lugar como este, ese tipo de turismo no tiene cabida, al menos no de manera organizada, aunque se acabe dando después de otras maneras, ¿no? Pues no es que la gente se detenga necesariamente por eso, siempre va a haber alguno que intentará superar un poco la barrera de lo legal, ¿no? De realizar la práctica y satisfacer pues esa necesidad cultural o esa necesidad artística que tiene, que es la que le impulsa a visitar el lugar. Y bueno, y en general, esto viene a ser todo, así en materia general, sobre la práctica del urbex como turismo o técnica de investigación histórica. Sencillamente dar a conocer que esto existe. Y si te ha gustado, por favor, pégame un dedo para arriba y suscríbete a esto.